dependiendo de qué grupo, gran grupo, como grupo llamado ancestral, relaciona a estos otros grupos dentro de los anfibios, que son, si hablamos de unos lepospódilos, como este, que parece una cecilia, que ayer me decía alguien que si no había una cecilia con miembros, entonces, pues este es un fósil ya extinto. Entonces, Salientia, que es el mismo Arura, está relacionado con ranas y salamandras, están más relacionados entre ellos que con cecilias. Y luego, igual, ranas y salamandras más relacionados, si es relacionado con gimnofión. ¿Ya? Que cualquiera de ellos con gimnofión. Entonces, tenemos esta propuesta si tenemos lepospóndilos, esta propuesta si tenemos termospóndilos, y aún, fíjense acá, exactamente igual, equivale casi que a lo mismo, casi que decir lo mismo, que es ranas y salamandras están más emparentados entre ellas que cualquiera de ellas con los ápodos. Eso es lo que quiere decir ese árbol, o esos tres. Entonces, yo les voy a poner una tarea y es que ustedes averigüen qué son los lepospóndilos y qué son los temnospóndilos. Bueno, eso les queda a ustedes de tarea. ¿Sí? Las figuras que ustedes ven ahí son de grupos ya extintos. Esas imágenes que ustedes ven acá, estas tres, son grupos ya extintos. Entonces, a los grupos extintos o fósiles yo les llamo parientes extintos, no ancestros. ¿Está bien? Parientes extintos, no ancestros. Cuando estemos en el curso de sistemática, ya veremos. Tengan como eso anotadito por ahí, me lo cobran, por decirlo así, cuando estén en el curso de sistemática conmigo. ¿Por qué yo hablo de ancestros extintos y no de grupos extintos relacionados con grupos actuales y no ancestros? ¿Está bien? Entonces, el grupo que nosotros vamos a estudiar es el grupo actual de los disanfibia. Así se llama disanfibia, entre otras, porque se considera que tiene la piel lisa, aun cuando de manera estricta no tiene la piel lisa. Ya vimos ayer, y ustedes ya lo conocen, un sapo no tiene la piel lisa, pero pertenece a un gran grupo que se llama así. Entonces, eso es lo que son cecilias, salamandras y ranas. Las cecilias, algunas cecilias tienen escamas, pero en general tienen la piel lisa. No tienen las escamas al estilo de los reptiles, claro está. ¿Está bien? Pero no se preocupen porque en la taxonomía eso abunda. Es decir, nombres que por el mismo definen los grupos, pero que en realidad no todos lo poseen. O que algunos están por fuera de ese grupo. Por ejemplo, ¿qué significa artrópoda? ¿Qué significa artrópoda? ¿Qué significa? ¿Qué significa artros? Ustedes ya pasaron por invertebrados, ¿cierto? Entre comillas, por etimologías, pues estoy seguro que se entienden. ¿Qué significa artros? Traten de recordar. ¿Podos qué significa? ¿Solo pies? Miembros. ¿Y artros? Viene del griego artros, ¿qué significa artros? Pues, ¿qué sufren las personas? Ojalá nosotros no suframos nunca de eso, pero puede llegar que tienen artrosis. Que tienen artrosis. ¿Cómo? ¿Cómo que digo? Sí. Diga, tranquilo, no va a pasar. Articulaciones. Entonces, ¿qué significa artrópodos? Miembros con articulaciones. Muy bien, miembros articulados, que eso es, ¿no? Pero nosotros tenemos miembros articulados y pertenecemos a ese taxón que se llama artrópoda. No. Y así sucede con muchos. El nombre dice cosas que pueden no definir al grupo o definen parte del grupo porque hay parte que quería ir por fuera. En términos estrictos, tal cual como está definido artrópoda,
significa que nosotros también deberíamos estar en ese grupo. Pero todos sabemos que los artrópodos no son vertebrados. Igual acá, son anfibios, piel lisa, pero no todos tienen la piel lisa. ¿Está bien? Y hay que acostumbrarse a pensar en eso. ¿Sí? Por eso existen esos grupos. Ustedes han oído hablar de esos grupos que se llaman polifiléticos y monofiléticos. Sí, monofiléticos. Bueno, por eso es. ¿Está bien? Entonces, mira, aquí lo dice. Piel delgada, dice granular, costillas cortas, fusionadas y a veces fusionadas a las vértebras. ¿Sí? Pero igual, estas definiciones, vuelvo y repito, no se aplican a todo. Esto se llama no una diagnosis, sino una definición de grupo. Aun cuando la diagnosis debería definirlo, ¿sí? Esta definición, no en todas sus partes, una diagnosis igual, y pongan bien atención en eso, una diagnosis igual implica que los caracteres en su conjunto definen el grupo, ¿está bien? Pero cuando uno lo mira uno por uno, no. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces ustedes dirán, pero hay algunos que no tienen costillas cortas y no están fusionadas a las vértebras, porque así están las definiciones. Esas no son las mejores definiciones. Esas no son. ¿Sí? No deberían ser así. Una definición o una diagnosis debería, no solo en su totalidad, sino en sus partes, pertenecer exclusivamente al grupo que se define. Pero es muy difícil, porque hay muchas, geológicamente no es correcto, es como un artefacto taxonómico sistemático. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí tenemos como ejemplo una rana que ustedes van a ver muy bien en el laboratorio. ¿Ustedes vieron esqueletos de rana cuando estaban por allá en el bachillerato? ¿No? Bueno, entonces aquí van a tener esa gran oportunidad y lo van a ver mejor aún porque lo van a ver transparentado. Van a ver muchas más cosas que cuando usábamos esqueletos en seco, que se perdía el cartílago, entre otras, o cuando se utilizaban modelos plásticos que uno importaba a Estados Unidos, porque aquí nadie hacía eso. Hoy en día creo que se han vuelto a hacer, porque antes otra cosa que se hacía era sacrificar al sapo o la rana. Eran casi siempre sapos, se sacrificaban dentro del laboratorio, pues era una costumbre medio bárbara, ¿no? Se supone que éramos civilizados y todos hacíamos así. Entonces, las ranas tienen costillas cortas, que en realidad son procesos de las vértebras, pero no tienen todas costillas cortas. Ustedes ya lo verán en las salamandras y en las cecilias. No todos tienen costillas cortas como las salamandras, pero como las ranas. Una cosa que identifica, que también entonces ustedes van a buscar, entonces ya tenemos qué son temnospóndilos y qué son lesbospóndilos. Bueno, una segunda tarea es qué es la papila anfibiorum. Eso es un carácter que sí define a los anfibios. Es único, por eso se llama papila anfibiorum, porque es único de los anfibios. La pregunta es, ¿dónde está la papila anfibiorum? Bueno, yo creo que aquí no aparece una imagen, pero si hay una imagen, pues ya les di la respuesta. Pero ahí va la tercera tarea. Bueno, la segunda tarea. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estoy bien vestido para la película? Sí. Ya sé que tengo que venir bien. Algunas especies con metamorfosis. Eso no nos sirve como diagnosis, pero digamos que identifica el grupo. Pero no son los únicos grupos que sufren metamorfosis. ¿Qué otros grupos sufren metamorfosis? Los insectos, muchos, no todos los insectos, pero muchos insectos sufren de metamorfosis. ¿O todos los insectos tienen metamorfosis? No, siento que no. Ni todos los artrópodos. Entonces, si nosotros dijéramos, los anfibios en algunas especies sufren de metamorfosis, tiene metamorfosis, ¿usted qué cree que pensaría un marciano? Cuando viera una mariposa que se convierte, una oruga que se convierte en mariposa, ¿qué creen que pensaría el marciano? Que es un anfibio. Correcto. Entonces ya me van entendiendo ese razonamiento. Por eso es en su conjunto. Las branquias se pierden durante la metamorfosis. Eso es así. ¿Sí? Durante la metamorfosis los miembros se originan y las aletas se reducen. Esto exclusivamente si sufre metamorfosis. Pero hay muchos anfibios. ¿Se acuerdan que yo les dije que había muchas ranas que no tienen metamorfosis?
tierra. Bueno, pues entonces, esa historia que nos decían con tanto amor nuestros profesores de primario y bachillerato, bueno, hoy en día ya es menos probable porque ya están mucho más formados, porque ya les han tocado profesores que son biólogos, ¿sí? Seguramente les tocaron profesores biólogos, pero los que me tocaron a mí eran profesores que casi que se formaban por ellos mismos, ¿sí? Tenían una formación universitaria relativamente pobre, pues eso es la época de sus papás, ¿sí? Pregúntenle a sus papás. Era el profesor que dictaba todo, dictaba matemáticas, lenguaje, biología. Así pues, ¿quién? Aun cuando era muy brillante. Y le decían a uno que todos los anfibios, todas las ranas eran verdes porque solo le hablaban de los anfibios, las ranas. No había más anfibios. Una. Y luego que todos eran verdes. ¿Se acuerdan? Los libros de niños siempre aparecen verdes, ¿no? Cuando la mayor parte de las ranas no son verdes. Es decir, ranas verdes no son muchas, pero viene esa tradición. Sí, correcto. Bueno, por la piel. Y hay una salamandra. Esa salamandra, gracias por la observación, la salamandra que les mostré ayer, ¿se acuerdan? Esa salamandra no tiene pulmones. No es que no los tenga reducidos, no tiene pulmones. Y la mayoría de las cecilias tienen solo un pulmón, igual que las serpientes. ¿Sí? ¿Sí? O no tienen, posiblemente, sí, respiran por la piel, tienen respiración cutánea. De eso hablaremos, no mucho, pero un poquito más adelante. ¿Está bien? Ah, pero pueden respirar. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ojalá no pudiera hacer eso. Entonces, los renacuajos se transforman en los que poseen renacuajos. Un porcentaje, vuelvo y repito, no despreciable de especies colombianas de ranas no tienen fase de renacuajo. ¿Sí? ¿Quieren que quede claro? Entonces ponen los huevos en el suelo húmedo, eso sí, el musgo, allí se desarrollan y sale de una vez la ranita. Digamos que sí tiene una fase de renacuajo, pero llamémoslo más bien de renacuajo que no tiene vida libre. Esa es la forma correcta de decirlo. Entonces aquí tenemos un ejemplo general de la piel que ustedes seguramente van a poder ver en el laboratorio. Algunas tienen unas glándulas de veneno, aquí tienen cromatóforos, de los cuales vamos a hablar un poquito ahora, otras que se llaman mucosas, y esta es una glándula como cualquiera de estas, simplemente para mostrar que estos espacios son glándulas que generan humedad. ¿Sí? ¿Está bien? Y todo esto es queratina, esta epidermis. ¿Está claro? Entonces, lo que sí es un hecho es que los anfibios tienen que mantener la piel húmeda. Sobre todo aquellos que respiran por la piel. O sea, respiración cutánea. En general, los anfibios todos tienen la posibilidad de respirar en un momento por la piel. Pero, principalmente a nivel de la garganta. Pero aquellos que no tienen pulmones solo tienen respiración cutánea. ¿Qué se necesita si solo tiene respiración? Me estoy adelantando un poquito, pero no importa. ¿Qué se necesita para que en realidad tenga una respiración cutánea muy efectiva, muy eficiente? Y además de eso, ¿qué necesita la piel? No, ni siquiera poros grandes, pueden ser microscópicos. ¿Cómo eliminan ustedes el sudor? Y cuando están sudando, ¿en qué color se pone? En general, algunos rojitos, otros rojotes, ¿no? ¿Sí? Eso significa, ¿por qué se pone uno rojo? La circulación. O sea que la piel quede fácil en ese momento especial. Ese rojo se debe en realidad a qué? Exacto. O sea que la piel tiene que estar muy ¿qué? Pero para estar irrigada tiene que estar muy irrigada. Entonces, la piel en estos animales que tienen respiración cutánea y en general los anfibios tienen la piel muy irrigada, pero sobre todo la piel de los que no poseen pulmones. Porque a través
pues tendríamos que, vamos a ver si tenemos posibilidad de hablar un poquito de eso, bueno, cuando hablemos al final de lo que es algo de ecofisiología, o cuando eso se requiere estudiar más primero la parte anatómica. ¿Sí? Pero en realidad ellos los que tienen circulación abierta son principalmente los invertebrados, no los vertebrados. Hay una circulación cerrada, pero claro, en los renacuajos es diferente. Bueno, esto para mostrar otro aspecto de la piel, que vamos a ver un poquito. El tejido conectivo, que era lo que yo quería señalar acá. Pero bueno, eso lo ampliamos ahorita. ¿Saben? Pero eso que ustedes ven ahí es una visión generalizada de la piel. Pero cuando uno ve la piel, no todas las pieles de los anfibios se ven así. Simplemente es un modelo. Aun cuando esta es una foto original de la piel, sobre todo de una especie que produzca mucho veneno. Puede ser, por ejemplo, de un sapo. Pero de un sapo es mucho más generalizado. ¿Sí? La epidermis. ¿Está bien? Esto es un corte longitudinal en realidad, no transversal sino longitudinal de la piel. Y como ya habíamos, como ustedes lo sabrán, son ectotermos. ¿Qué significa ectotermos? Correcto. Regula su temperatura, pero no, quiero que quede claro, no significa que tenga la misma temperatura del medio ambiente. ¿Está bien? No es lo mismo. Una cosa es que ellos la regulen con base en lo que les da el medio ambiente y otra cosa, como le definían a uno, que lo que llaman ectotermos, también le llaman poiquilotermos, o de sangre que fría, todavía entre comillas se pone de sangre fría, entre comillas, que tengan la misma temperatura del medio ambiente. ¿Está bien? Puede ser o más alta o más baja. Y ellos la pueden regular, como veremos más adelante, por su comportamiento, por ejemplo. ¿También? ¿Está bien? Nosotros siempre tenemos la temperatura a 37 grados, 37, 37,5, así haga mucho calor. ¿Sí? Sí, ¿cierto? ¿Nosotros cómo regulamos la temperatura? Sudando. Sudando. Pero no importa cuán caliente o cuán frío sea, nosotros no podemos tener la temperatura más alta porque ahí entonces es un proceso ya, como se dice médicamente, morboso, ¿no? Es decir, ahí hay un problema, o mórbido, como dicen, que es, hay un problema infeccioso, ¿sí? Lo que tenemos que mantener la temperatura. Podemos estar, cuando nosotros dormimos, sí mantenemos la temperatura un poquito más baja, porque el metabolismo se baja un montón. ¿Sí? ¿Está claro que es un ectotermo? ¿Y entonces cómo se llaman los que regulan la temperatura por su metabolismo? Endotermos. U homeotermos, o de sangre. Los que se usen mucho. Entonces, algunas características desde el punto de vista ecológico: viven bajo piedras, en pantanos, corrientes o en otros hábitats húmedos, pero la humedad es fundamental. ¿Está claro? La humedad es fundamental. Todos tienen que tener un ambiente húmedo, ya sea que estén enterrados, ya sea que estén por fuera. ¿Sí? Entonces, bueno, en algunos casos se utiliza el término batraquia para referirse a las salamandras más los anuros. A los anuros también se les llama salientia, como ustedes vieron en el árbol de relación de parentesco, ¿no? Se le dice batraquia. Pero ustedes pueden no encontrar esta expresión, este término, en muchos libros. Pero a mí me gusta y me parece bastante, aun cuando son viejos, porque es como la retoma de términos antiguos para volverlos a utilizar. Son muy, me gustan muchísimo, tanto que ustedes saben que los anfibios de la rana es batracio, ¿sí? De ahí viene, de la rana. ¿Está bien? Entonces tenemos estos dos, que ya los conocen muy bien. Ranas, las salamandras. ¿Se dan cuenta que es muy parcial que la que vimos aquí? Todos vinieron ayer en la práctica, ¿cierto? Entonces, una característica de estos dos es que tienen algo que se llama el aparato opercular. El
Entonces ahí viene otra tarea. ¿Qué es el aparato opercular? Con eso complementamos lo que yo digo con lo que ustedes investigan. ¿Qué es el aparato opercular? ¿Ya? Ellos tienen un sistema único de sonido llamado aparato opercular. Ahora, no todas las ranas cantan, un porcentaje muy alto de ellas cantan, pero no todas cantan. Algunas son, podríamos decir, sordas, porque no todas tienen tímpano, que es una característica de los vertebrados. Poseen, bueno, no todos los vertebrados, de los tetrápodos más bien, ¿sí? Perdón, de los tetrápodos, porque los peces no. Y que es el aparato, que es el hecho de emitir sonidos o de recibir sonidos, ¿está bien? Entonces se tiene como consideración que todas las ranas cantan, pero no. Y se asume que solo cantan los machos, pero hay muy pocas especies. Y hay muchas especies que, la mayoría de las especies cantan los machos, pero se conocen poquitas especies, yo diría que unas 4 o 5 tal vez, en los que cantan tanto la hembra como el macho. ¿Sí? Que eso sí es muy raro. Entonces, por eso, el aparato de sonido, que no es solo esto, sino que incluye algo también que llama el aparato opercular, es muy importante. Pero, claro, esto es sobre todo, no necesariamente por el hecho de tener un aparato opercular tienen que cantar o no, porque es un sistema que también poseen las salamandras, y hasta donde yo sé. Bueno, habrá algunas que emiten sonidos, como en los reptiles, por ejemplo. Algunos emiten sonidos, que es importante, ¿sí? Pero no es lo común. Existe una especie como de ley que por ahí ustedes pueden de pronto encontrar, que se llama la ley de Williston, que ustedes también van a buscar, que es la ley de Williston. Yo solo les voy a dar un adelanto. Se basa en una relación entre eso que llaman evolución, entre comillas, y el número de huesos. ¿Sí? Y el número de huesos. El hecho es que las ranas y en general los anfibios poseen menor número de huesos, por ejemplo, que nosotros. Menor número de huesos que nosotros. La pregunta es si eso viola la ley o no, de la cual es que ustedes van a buscar. Si viola o no esa ley. Y es muy interesante, porque lo hace sentir a uno como raro. ¿Sí? Entonces, ya verán en el laboratorio que en realidad el cráneo, comparado por ejemplo con el de los peces que ustedes vieron, sí tiene un número mucho menor de huesos. Claro, en algunos peces, entre comillas siempre, los huesos son fusionados, ¿no? Pero todos hemos experimentado, y por eso a nadie le gusta la cabeza cuando comemos pescado, ¿no? Porque está lleno de huesitos, dice uno. O la cantidad de espinas tan impresionante que tiene, muchas de ellas que son huesos, en el caso de huesos en general. No poseen escamas, pero esto también tiene, ya saben, ¿no? También tiene su señorita. Yo te dije que guardara su sudor. No. Pero ¿cómo creen que lo voy a aceptar? Que haga eso mientras estamos en clase. No, pues lo siento, aquí no puede ser tan hiperactivo. Aquí puede ser hiperactiva en la clase. ¿Está bien? Lo siento. Entonces, sin escamas no es una condición de lo de Batraki. Perdón, no, me estaba confundiendo. En este caso sí, porque no hay ni ranas ni salamandras que tengan escamas. ¿Sabes? ¿Sí? Disculpe, Franco. Esto es en el caso solamente de la cecilia. Estamos hablando exclusivamente de Batraki, no de anfibia. ¿Está claro? Entonces, no se conoce ninguno de estos que tenga escamas. Extintos, parientes extintos, sí. Parientes extintos considerados anfibios, sí. Pero grupos actuales dentro de la anfibia
de ranas y salamandras. Que posean escamas, no. ¿Está claro? Ahora, ¿ustedes saben qué es la neotenia? Sí, ¿qué es? Bueno, más o menos, esa es una opción. Muy bien, sí. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de esto. Pero lo que quieren decir a eso es lo que dice Rafael, que la neotenia, es decir, eso de mantener rasgos adultos, en adultos rasgos de juveniles, es importante acá. ¿Sí? En la evolución, dicen que en la evolución de la tráquea. De todas maneras, existen diferentes tipos, o la neotenia hace parte de algo que ustedes quiero que busquen también, que se llama la heterocronía. Busquen heterocronía. En heterocronía hay cosas, ¿sí? Hay diferentes opciones. Esa que decimos de la neotenia es una de esas opciones. Y tiene su problema precisamente por el hecho de querer reconocer el ancestro para decir que el adulto del grupo descendiente posee caracteres de su ancestro juvenil. Pero si nosotros tenemos problemas en el reconocimiento del ancestro, como ya les he dicho, por eso hablo de parientes extintos, entonces la neotenia pierde cierto valor en su enunciación tal cual como nos las han dado los libros. Entonces, busquen los diferentes tipos de heterocronía. ¿Está bien? Heterocronía. ¿Sí habían anotado? Heterocronía. Señora, ¿qué había entendido? Heterocronía. O sea, heterocronía son diferentes tiempos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ahora sí? Ni heterocromía, porque iban a buscar sobre colores. ¿Y la otra qué fue? Heterogénea. Nunca la habrán encontrado porque creo que esa palabra no existe. Pero la podemos inventar, ¿no? Me imagino. Por lo menos en biología no se usa. Entonces, una característica de Urodela es con cola. Pero entonces les voy a hacer una pregunta, como en este caso, perdón. Si nosotros decimos que Batrachia no tiene escamas y viene un marciano, ¿qué consideraría que es Batrachia? Nosotros, por ejemplo. ¿Qué otra cosa no tiene escamas? Bueno, algunos mamíferos sí, pero en general no tienen. Sí. ¿Qué otros no tienen escamas? Los insectos no tienen escamas. ¿Qué otra cosa no tiene escamas? ¿Las plantas tienen escamas? No, las aves tienen escamas en las patas. ¿Sí? Ese es un problema con las ausencias como carácter. ¿Sí? Entonces tienen que estar acompañadas de algo más. Igual en el caso, fíjense en el de Urodela. ¿Qué otros animales tienen cola? Los mamíferos. Bueno, nosotros tenemos, se supone que un recibo de cola o un vestido de cola en el coxis, ¿no? Unos piensan que no, otros piensan que sí. ¿Ya? Entonces, hay ciertos caracteres que solos no nos pueden definir un grupo porque los poseen muchos otros. También decir, sí, pero es que Urodela no es una fibra. Es una fibra. Pues sí, pero me está diciendo que se caracteriza por tener cola. Y ese es uno de las aproximaciones difíciles. ¿Qué es eso del cráneo reducido? ¿Qué significa cráneo reducido? ¿Qué creen? Pues, en realidad pequeño porque eso depende del animal, ¿no? Yo creo que pequeño no es lo que quiere decir. Debe ser como la forma, que ellos ya lo tienen como más, así no tienen la formación de... No, porque el reducido suena pequeño, pero no suena nada de eso. Menos huesos. Pero si decimos menos huesos, ¿qué quiere? Por ejemplo, puede ser. Pero sí hay que decirlo con respecto a quién.
con respecto a quién. ¿Mm? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Cómo? Bueno, hace parte de batráquea, esa hace parte de batráquea, o sea que de los otros grupos, posiblemente cuando se reduce el número de huesos, ¿sí? Esa es una opción que se presenta dentro de lo que llaman la evolución. Ahora, otra cosa que parece, seguramente puede ser un mito, es pensar que todos los anfibios tienen reproducción externa, es decir, que la hembra libera los huevos y el macho los fecunda en el agua. Pero recuerden que hay muchos que viven en la tierra casi todo el tiempo, ponen los huevos en la tierra, entonces, ¿cómo es la fecundación allí? ¿Sí? Bueno, el hecho es que sí, el hecho es que en las ranas no es muy común la fecundación interna. ¿Sí? En las ranas no es muy común. Pero en las cecilias es más común, es bastante común, sin tener un órgano copulador. En las ranas solo hay una especie que tiene un órgano copulador, no más. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que existe reproducción interna y reproducción externa en anfibios, correcto. En las cecilias sí existe un órgano copulador y es interna, ¿ya? En las cecilias sí, que es parecida a la de los reptiles. Hay varias cecilias que son ovíparas, incluso en el canal, digamos, entre comillas, se crean una sustancia homologada a la leche materna. Sí. Súper extraño, tiene cuidado paternal y todo. Sí, 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 Vuelve sí. los huevos. Ajá, muy bien, sí, eso es cierto. Eso es cierto, es cosa muy. Vuelve los huevos con sus cuerpos. ¿Sí? ¿Ya? Y sí, afortunadamente nosotros no vamos a entrar aquí en detalles con respecto al sistema, a lo que es la reproducción, pero hay muchas variedades. Lo que quiero decir, y gracias por los aportes, es que es más variado de lo que uno cree. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces existe reproducción interna y externa. En el caso de las salamandras que estamos viendo aquí, en el caso de los anfibios, de las ranas, no es muy común una interna, pero también la hay. Este es el ciclo de vida de una salamandra, pero de una de las tantas, porque muchas no tienen fase larvaria. Entonces ponen los huevos en el agua, luego viene la larva acuática y luego el adulto. ¿Sí? Y si el adulto mantiene como existe algunos, mantiene las branquias, porque las branquias son externas y algunos adultos mantienen las branquias, ustedes van a ver un ejemplo en el laboratorio, entonces se dice que tiene un proceso, sufrió un fenómeno neoténico. ¿Por qué? Porque no solamente la neotenia se considera con respecto a su ancestro, sino con respecto a su propio desarrollo embrionario. Entonces, el juvenil el adulto mantiene características que son comunes dentro de los juveniles. Es decir, hasta adulto, en este caso, en estas especies que les sucede, las branquias se mantienen externas toda la vida. Eso es nuevo. Entonces, este es tan solo un ejemplo, de Estados Unidos. En nuestro caso, las salamandras que viven aquí en Colombia, como las que les mostré ayer, de ese grupo, de esa misma familia, no tienen ese fenómeno. En ningún caso. Igual, como ya les había dicho, muchas salamandras no sufren de metamorfosis, sino que tienen un desarrollo directo. Ponen los huevos ya fecundados y allí se desarrolla y sale la salamandrita. Y entonces, aquellos que poseen todo el tiempo las branquias se llaman perennibranquiados, como plantas que los que son de hojas perennes es porque nunca se les caen las hojas, por ejemplo. Entonces aquí nunca pierden las branquias externas. ¿Sí? No, no. Cuando yo solo les mando las diapositivas cuando yo les digo. ¿Sí? Mientras tanto, ustedes toman nota. Bueno. Aquí viene entonces la familia a la que pertenecen las salamandras de las que yo les he hablado y que tenemos en Colombia.
que son cleptodóntides, se llaman así. Entonces no poseen pulmones. ¿Sí? Eso significa que respiran ¿por dónde? Por la piel. Una respiración bucal. Y aunque es la familia más grande de todas las salamandras que existen en el mundo, en Colombia tenemos muy poquitas en proporción. Hay muchas más especies de salamandra en Centroamérica y Norteamérica que en Colombia. Y es un fenómeno interesante. Es extraño que uno se pregunta por qué hay tantas especies de ranas y tan poquitas de salamandras. Es difícil decirlo, solamente a través de estudios sistemáticos, filogenéticos, biogeográficos, podemos suponer tan solo, o proponer hipótesis de por qué hay tan pocas especies de salamandras en Colombia y en general en América del Sur, comparado con Centroamérica o América del Norte. Trópico. No, la zona tropical y la zona templada. Y la zona templada. Trópico de Cáncer. Pero no toda la zona tropical, porque en Centroamérica hay bastantes especies de salamandras. La venta a esta hora. No solo con chicle, no, eso es mío. ¿Cómo? Es que es para comer, pues eso es mío. No entiendo, pero no importa. ¿Sí? No importa. Es un chicle. ¿Listo? La venta ambulante después de clase. Entonces, sí, esa es la cuestión de por qué se encuentran tantas zonas templadas y en zonas del trópico a medida que se va aumentando, y aquí tampoco como. Solo agua. Bueno, ¿está bien? Si no ha desayunado, entonces tiene que desayunar más temprano, levantarse más temprano, sentarse tranquila, tomarse un café, un pan con mantequilla y mermelada, bien rico, sí, tranquilo. Bueno, sí, pero aquí en mi clase solo agua. ¿Está bien? Esto es muy interesante, pero esta es solo una. Hay muchos que proyectan la lengua. Volvamos al marciano. Si dice, no, es que una salamandra es aquella que proyecta la lengua, ¿con quién lo confundiría? Con una serpiente, con un sapo o con otras ranas, incorrecto. ¿Sí? ¿Ya? O con muchas personas que a veces uno piensa que Este es otro aspecto interesante que se da en muchas salamandras, pero no en todas. Y es esto, que tienen un canal nasolabial. Se llama así, canal nasolabial. Entonces, una tarea más, busquen qué es esto del canal nasolabial en salamandras. Porque eso les amplía el panorama. ¿Qué es esto del canal nasolabial? Es muy importante en el cortejo, porque en las salamandras ocurre algo que ocurre muy poco o casi que yo no podría afirmar que no sucede en ranas, pero ocurre algo en salamandras que es muy raro en los anfibios y es el cortejo. ¿Sí? El cortejo es muy importante en salamandras. ¿Ya? Igual, eso sí lo vamos a ver, ustedes lo van a poder ver. Y también van a poder ver el canal nasolabial, pero eso no significa que no investiguen sobre él en el laboratorio. ¿Sí? Porque eso lo podemos ver muy bien en las salamandras colombianas y inocentes que tenemos, que van a ver en el laboratorio. Algunas tienen unas glándulas que en realidad no se dicen mentales, sino mentonianas. Mentonianas. El término correcto es mentoniana y tengo que cambiar esa palabra. Porque eso es el nivel de las ranas. Son mentonianas, tienen unas glándulas en la parte de la mandíbula, en la parte inferior, sobre todo los machos. ¿Sí? Es que se desarrollan los machos durante el cortejo. Muy interesante. ¿Sí? Pero no es exclusivo de ellos, pero es algo muy especial en ciertos grupos ciertas especies de salamandras. Y afortunadamente ese carácter lo tienen las especies colombianas y los pretodontios en general. ¿Qué otra cosa? Lo que ya les decía, tienen patrones de cortejo muy especiales. No solo las salamandras de acá, sino muchas otras especies de salamandras. ¿Está bien? Entonces, fíjense todo esto, perdón.
hacen como un baile, como una danza, igual que muchos insectos, ¿sí? ¿Sí? Y como hacen las aves y como hacen los mamíferos, ¿sí? Hacen como una especie de baile, y como si tuvieran luchas, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Y como algunos tienen dimorfismo sexual, es decir, el macho tiene más en algunas, no en estas, bueno, existe también este dimorfismo sexual, pero no tan obvio como en otras especies, porque en el caso de las salamandras nuestras, el dimorfismo sexual está caracterizado porque el macho es más grande, porque tiene la glándula mental o la glándula mentoniana, pero a veces se superponen los tamaños entre macho y hembra, ¿sí? Porque tiene la glándula, la cloaca anquilosada, etc. Pero a simple vista es difícil saber cómo es un macho, si es un macho o una hembra en las salamandras colombianas. Pero existen otras salamandras, por ejemplo, norteamericanas o europeas, en donde sí se ve el extremo de la diferenciación entre el macho y la hembra. Por ejemplo, la cola tiene como una aleta, como si tuviera una aleta más grande en el macho que en la hembra. O tiene unas crestas en el dorso. El macho y la hembra no lo tiene muy pequeñito. ¿Está bien? Bueno, me falta entonces la de la Cecilia. En el caso de las Cecilias, que se llaman Gymnophiona, ¿no? Gymnophiona, Gymnophiona, Gymnophiona. ¿Sí les quedó así? Gymnophiona, ¿sí? O ápoda. Entonces, ¿cuál creen que es una característica de la Gymnophiona? Dije una. Una es que no tienen ojos reducidos, es cierto. Otra es, bueno, ustedes lo vieron ayer. Otra es que no tienen dientes, ¿sí? Algunas tienen escamas, pero esas escamas no son visibles, como en el caso de los reptiles, por ejemplo, o en el caso de las aves que poseen sus escamas en los pies, en parte en los pies y parte de su pierna, ¿sí? Bueno, parcialmente sí. Es difícil quitarle la piel, pero no está tan fusionado como en otros grupos, ¿sí? Por ejemplo, hay anfibios en los que la piel está muy fusionada al cráneo, y es difícil. El sapo es uno de ellos, ¿sí? Entonces, ese no es un carácter. Tienen un órgano copulador masculino que se llama el falodeo. ¿Sí? El falodeo puedo ponerlo con F, aun cuando se pone como falodeum, con PH y doble N, falodeum. Entonces eso significa que su reproducción es interna. ¿Sí? En el caso de las salamandras, la reproducción y la fecundación, llamémoslo así, es interna también, pero no tiene un falodeo. Entonces la pregunta es cómo lo hacen. Pues sí, lo que hacen así rápidamente diciéndoles que la hembra bota los huevos en una estructura donde están allí los huevos sin fecundar, y el macho luego llega y los absorbe, los fecunda, ¿sí? ¿Ya? No, perdón, al revés. El macho bota una estructura que se llama los espermatóforos y la hembra luego se monta en ella y los absorbe y los toma. Y luego los espermatozoides son almacenados en algo que se llama la espermateca, como ocurre en algunos insectos, ¿no? Y la hembra va botando esos espermatozoides pueden almacenar
Acá no está. ¿Sí? Entonces no necesita un sistema, por decirlo así, como el que tienen los reptiles o como el que tienen los mamíferos, ¿sí? Y en el caso de las, o como el que tienen las cecilias, que tiene ese cefalodemo. Entonces en las cecilias podemos encontrar ese tipo de cosas. El cráneo es compacto, en el caso de las cecilias, un cráneo compacto, con pocos huesos, pero compacto, que está asociado a esa actividad biomecánica, hablamos un poquito más adelante, a esa actividad biomecánica que significa enterrarse. También las cecilias tienen unos tentáculos. ¿Sí? Esos tentáculos son olfativos, hagan de cuenta como la lengua de las serpientes, más o menos. O de los lagartos que tienen lengua bífida. ¿Sí? Tienen la boca ubicada de tal manera que no traen tierra, no se están excavando, sus boca está ubicada súper rara. Bueno, sí, podríamos decir que es como entre terminal y subterminal se llama eso. ¿Sí? Más o menos. O sea, la maxila está un poquito más adelante que la mandíbula, parecía como a lo de los tiburones. ¿Sí? Ustedes lo van a poder ver bien en el laboratorio. Bueno, en este caso no, porque el tentáculo sale lateralmente. ¿Sí? Pero sí, creo que de todas maneras tiene, no es la misma, no, biomecánicamente no es exactamente igual a como hacen las serpientes, sí, muy bien, que cogen y atrapan las partículas y las llevan adentro y las llevan al paladar y está conectado a ese órgano, es correcto, ¿sí? En las cecilias no, en las cecilias está directamente conectado al cerebro, ¿ya? Es complicado, es muy complejo, porque no es solo eso, sino es todo, claro, en el caso de los reptiles también, y es su asociación con el sentido del olfato dentro del cerebro. Es un sistema muy interesante, ojalá uno pudiera hacer eso, ¿sí? Pero para uno, nuestra lengua se cambia a un valor, pero muchos otros, gustativo, no olfativo. Pero eso olfativo es relativamente extraño, es más o menos extraño. Exceptuando las serpientes, algunos lagartos, y en este caso, por ejemplo, las cecilias. ¿Sí? O sea, en alguna de las ejemplares de cecilia que tenemos transparentados, tenemos varios, aquí se puede ver el tentáculo. Y se ve claramente la diferencia entre el foramen por donde sale, o sea, el orificio por donde sale el tentáculo y el orificio por donde respira, ¿sí? O sea, las narices. También tiene un aparato dentario muy importante, grande, fuerte. En las ranas no todos tienen dientes, por ejemplo, los sapos no tienen dientes, ¿sí? Incluso hay unas ranas que no tienen lengua. Es un grupo muy pequeño, pero las hay. ¿Está bien? Los tentáculos quedan entre, más o menos a nivel del ojo. Allí se encuentra el orificio por donde salen los tentáculos. Ustedes lo van a poder ver, ¿sí? Más o menos a nivel del ojo, ¿sí? De hecho, hay algunas que los sacan por el ojo. Corren el ojo y lo sacan por el ojo. ¿Sí? Sí, sí. No, eso sí es difícil porque no tenemos la especie que tenemos nosotros allí transparentadas y otras no sucede eso. Debe ser espectacular, claro. Pero si no, quedan más o menos en la parte inferior del ojo, que uno puede ver el orificio, ¿sí? Pero si uno no lo transparenta o no la ve en acción, pues no puede ver el tentáculo. Por ejemplo, como lo que vimos ayer, ninguna de ellas tenía tentáculo y tradicionalmente no se preservan con el tentáculo afuera. ¿Sí? ¿Está bien? Pero son muy curiosos, claro, es muy curioso. Bueno, entonces, ¿está bien? Entonces, seguramente ustedes vieron todo lo relacionado con el integumiento de los peces, siempre peces entre comillas, ¿no? Actinopterigios, cruciferigios, ¿sí? Condrictios, etc. ¿Sí? Y eso es lo que nos toca a nosotros ver, que vamos a ver rápidamente de todas maneras. Y es anfibios, digamos que ustedes vieron esto: ciclóstomos, condrictios, acropterigios, actinopterigios. Se considera que estos dos, ciclóstomos y condrictios, no tienen las escamas en el sentido estricto de que uno conoce las escamas, ¿no? Pero los condrictios sí tienen unas escamas, ¿no? Que parece más bien un diente nuestro, ¿cierto?
Entonces, que son, por eso parece aquí como dentículos. Pero a nosotros nos corresponde esto. Aquí aparecen los anfibios como si no tuvieran escamas, pero ya sabemos que algunos poseen escamas, ¿sí? Que son más parecidos a esas escamas cicloides de los peces. Son redondas, con diferentes capas, eso. Entonces, vamos a ver una visión general. Vamos a tener una visión general. En este caso, sobre los anfibios. Y dentro de 15 días comenzamos y miramos lo de que conocemos como reptiles, que yo les digo nuevamente, que son reptiles no aves. Esta diapositiva se las voy a dejar en el plano. Bueno, ¿está bien? Esa es como una guía para ustedes. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una panorámica general, una visión general de cómo es la piel de un anfibio, pero sobre todo asociado a algo que se llaman los cromatóforos. ¿Sí? Nosotros no poseemos en el sentido estricto cromatóforos. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta imagen que ustedes ven acá la utilizan en muchos libros, pero es un estudio que se hizo en el año 68, o sea, ya hace bastante tiempo. Y es una visión tridimensional que me gusta mucho más porque estamos acostumbrados a veces a ver imágenes solo en una visión bidimensional, cuando nosotros somos un mundo tridimensional. Yo recuerdo que los libros de biología que a mí me tocó ver en el colegio y aún parte de la universidad mostraban la célula siempre en visión bidimensional. Y uno pensaba, una célula es simplemente una bola con un núcleo. Entonces uno asume que el núcleo siempre está en el centro. Pero, ¿ustedes ya han visto botánica? ¿Ya entraron a botánica? ¿Cómo? Nosotros somos del nuevo penso. Nosotros no vemos botánica, vemos morfología vegetal y luego vemos taxonomía. Bueno, eso hace parte de la botánica. No se llama botánica, pero hace parte de eso. ¿Está bien? ¿Sí? Antes mejor porque lo dividen en dos, no en los dos en uno. Antes se llamaba botánica 1 y botánica 2, por decir algo. Pero es lo mismo. Cuando ustedes vean botánica se darán cuenta sobre todo que hay muchas células en que el núcleo está desplazado y que un núcleo no está exactamente en el centro. Eso es una imagen platónica ideal. Entonces, pero lo interesante es que ya como que los que escribían los libros cayeron en la cuenta de que vivían en un mundo tridimensional, ¿no? Y uno también, todo lo es bidimensional, pero no tridimensional. Lo que me gusta de esta imagen es que nos muestra que la piel es un mundo tridimensional, como somos nosotros. ¿Sí? Y aquí tenemos una organización general de lo que es la piel de los anfibios, que es una epidermis, una lámina basal y unos cromatóforos, que en los anfibios casi que exclusivamente están esos tres que ustedes ven ahí. Este que se llama el xantóforo, que está en la parte superior, el ilióforo, que está en la media, y el melanóforo, que está en la parte inferior. La combinación de luces y pigmentos es lo que hace que los anfibios tomen esos colores. Algo que tiene que quedar claro para ustedes es que cada color de los anfibios no significa que tenga un cromatóforo que da ese color. Por ejemplo, muchos dan color verde, ¿sí? Muchos pardos, pero no existe en ningún caso, y creo que en ningún vertebrado, un cromatóforo que dé el color verde per se. Es decir, que tenga pigmentos verdes. Es una combinación de colores, ¿sí? Que es amarillo y café, ese es verde, ¿cierto? Sí, amarillo y café. ¿Ya? En realidad, estas, igual que nosotros que tenemos melanocitos, aquí existen los melanosomas y están plagados de esos cromatóforos, que son estos que ustedes ven. Estos. Y esos melanosomas están dentro de algo que se llama un melanóforo. Un melanóforo, entonces, carga estos melanosomas y estas minicélulas que son los melanocitos. Yo les dejo también esta diapositiva. Bueno, ¿listo? ¿Está bien?
porque es muy bonita y para que les quede claro. Bueno. Entonces hacen parte de lo que hace el color. ¿Sí? ¿Ya? Hace parte. ¿Por qué? Aquí tenemos, fíjense en esto. Entonces, estos melanóforos que están cargados de melanosomas que están aquí en la parte inferior son los encargados de jugar para dar los colores claros y oscuros. ¿Sí? Que va entre tonalidades, por ejemplo, cafés, grises y aún blancos. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. Aquí dentro de estos melanóforos, cuando este pigmento, estos que son melanosomas, se concentran, acá en este caso, entonces da un color oscuro. Y en este caso, cuando está disperso, da un color claro. ¿Sí? Y así es como juegan. Así es como juegan estas estructuras para su funcionamiento y para los cambios de color. Los anfibios se caracterizan, sobre todo las ranas, se caracterizan por cambiar mucho el color. Y ustedes lo han visto en las películas. Es muy parecido a como sucede en los reptiles. Es casi lo mismo a como sucede en los reptiles. ¿Sí? Este de los cromatóforos en los anfibios y en los reptiles. Entonces, ese pigmento que posee el melanóforo se concentra o se dispersa y está asociado a la temperatura o al estrés, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Esa experiencia la hemos tenido mucho. Cuando uno atrapa en el campo a un animal, uno lo ve verde y ustedes lo van a poder experimentar. Por la noche se puede ver anaranjado y al otro día verde, casi que todo verde. Y por la noche de otro color, dice, pero este es el mismo que yo cogí, pero ayer tenía otro color. El hecho de guardarlo en una bolsa hace que cambie el color. No solo por el estrés que puede estar sufriendo, sino también por los cambios de temperatura. ¿Sí? Todos conocen la historia del camaleón, ¿cierto? De eso hablaremos después. Pues bueno, allí hay esto y sucede todo esto. Y hay unos microtúbulos en un melanóforo, ¿sí? Y hay unos microtúbulos que ustedes ven acá, los verdes son microfilamentos y los rojos son microtúbulos que ayudan a ese fenómeno de expansión o de contracción en esas células, en estas, que son melanóforos, significa cargados de melanocitos o de melanosomas, ¿sí? Cargados de melanosomas. ¿Está bien? Entonces, estos cromatóforos son los que dan los colores claros y oscuros dentro de la gama del negro, del pardo, del gris. ¿Está bien? Es igual que nosotros, pero nosotros pues no son exactamente estas, son células parecidas, sí. Y es lo que hace que ustedes se pongan negros cuando se echan su bronceador, y el hecho de que haya raza negra y el hecho de que haya la raza blanca no es 100% blanca, ¿sí? Por ejemplo, aquí la compañera es muy blanca, pero tiene melanocitos, ¿sí? ¿Ya? Los tiene, de todas maneras posee. Nadie está exento de, no es que sea ausencia. Hay un solo caso posiblemente y es de los albinos, ¿sí? Y eso nos protege muchísimo de la radiación ultravioleta, pero también nos tenemos que poner una capa protectora extra. Entonces la rana es muy activo porque las ranas tienen esa propiedad y en general los anfibios, pero sobre todo las ranas, tienen una propiedad muy grande de camuflarse, de cambiar de color con respecto, ya les voy a mostrar cuando veamos con respecto a la temperatura cómo pasa de café a blanca, completamente blanca. ¿Sí? Esas ranas que llaman plataneras tienen esa propiedad, ¿sí? Uno las ve en la noche y cree que son oscuras y las ve en la mañana y están blancas, y se percibe la misma especie. Y es o por la contracción o la dilatación de esos pigmentos. ¿Está bien? Grises, negros y pardos.
Pero cuando hay otros colores como rojo, azul, verde, ahí participan otras estructuras que se llaman los iridóforos o iridióforos, dicen otros. ¿Sí? Esta diapositiva también se las dejo en el Blackboard. Bueno, entonces, estos iridióforos tienen unos cristales de guanina en la célula. Este es el núcleo del citoplasma. Esta es como una visión general, de verdad, ya un corte de la piel en un anfibio. Entonces, aquí tenemos esto que ustedes ven acá, es lo que llaman melanosomas, bueno, entre otras cosas. Aquí tienen muchas que llaman los tenidosomas, los antóforos, hay unas placas que se llaman reflectivas de los iridióforos, que son estas. ¿Sí? Estas que ustedes ven acá, ¿qué son estas? Miren, ¿las ven? ¿Estas? ¿Sí las ven? Son estas mismas. Y estos iridóforos son muy importantes. Fíjense, iridóforos. ¿Dónde están los iridóforos? En el medio. Entonces, ustedes imagínense los iridóforos como si fueran paneles solares. Los paneles solares se construyen de tal manera que buscan la luz, ¿no? Y se van moviendo de acuerdo a cómo venga la luz. Estos también pueden ser móviles o inmóviles. En este caso son móviles. Estos iridóforos. Estos no existen, nosotros no tenemos estos iridóforos. Y estos iridóforos tienen los llamados cristales de guanina, que son los que reflejan la luz. Ese juego de cómo cae la luz, miren. La luz, fíjense acá, la luz cae de alguna... Los iridóforos permiten, al moverse, que la luz caiga en algún ángulo. ¿Sí? Al caer en ese ángulo y combinarse con los antóforos y combinarse con los melanóforos, producen las diferentes combinaciones de colores, ¿sí? Casi que los colores primarios. Entonces, por ejemplo, si el color es plateado o blanco, como dice acá, el color es plateado o blanco, entonces significa que muchas capas de iridóforos con guanina transparente, que es con cristales se generan por cristales transparentes de guanina que no se mueven, ¿sí? Pero claro, este color plateado es poco común en las ranas, porque en general los cristales de guanina se mueven. ¿Está bien? Pero sí tenemos ranas azules. ¿Se han visto ranas azules? No siempre, bueno, tal vez hay unas en que casi todo es azul, pero en general esos colores azules son parciales en la piel. ¿Cómo sucede? Cuando se vuelven azules o grises, estos pueden cambiar, o verdes, pueden cambiar en intensidad, esos azules o verdes. Todo depende de cómo se muevan los iridóforos, ¿sí? Esos cristales de guanina. Eso mismo funciona tanto en los peces, por ejemplo, los peces tan lindos de colores, como en los anfibios. ¿Ya? La combinación de muchos cristales de guanina con lo que pueda reflejar más, como esos, es que estos iridóforos forman una capa transparente pero reflectante. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo con la concentración de esos melanóforos en la capa inferior, puede producir una combinación de colores, de café, de verde, de azul, y los antóforos dan una coloración amarilla, naranja, ¿sí? Naranja, que eso es lo que sucede también en plantas, creo que también tienen los antóforos, por ejemplo las zanahorias. Entonces ahí viene toda la combinación. Ustedes pueden jugar con los colores, como cuando uno juega con los colores, café y amarillo, entonces tenemos verde, ¿cierto? ¿Sí? Y es así como se generan todos los colores en las ranas. Solamente con la combinación de los reflejos que dan las placas de guanina con los melanóforos y con los iridóforos. Todos han tenido la experiencia de ver como una capa de grasa, de petróleo en un charco, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué color es? ¿De qué color es?
muchos colores. ¿De qué depende el color? Depende de cómo uno lo mire. Si uno lo mira así, si uno lo mira así, exacto. Todos los cristales de guanina hacen más o menos eso. La diferencia, por ejemplo, con las aves es que las aves no tienen estos pigmentos, estos cromatóforos. En las aves los colores se llaman estructurales y ahí sí que funciona esto de como la capa de grasa o de aceite sobre el charco. Ustedes van a tener la experiencia seguramente de qué color son los loros, o muchos loros. Tienen una experiencia, más que todo verde, pero cuando ustedes ponen una sola pluma y la miran así, es gris. Es gris. Uno cree que es un pigmento, pero no es pigmento. Tienen melanóforos, tienen colores oscuros y es solo, eso se llaman colores estructurales, producto de cómo les llegue la luz y cómo están acumuladas allí las plumas. Entonces uno dice, este tiene verde, así, venga, la arranca, ¿de qué color es la pluma? Gris. Entonces no puede ser, sí, eso es por el color estructural. Entonces, estas propiedades que ustedes ven acá, esto que se ve acá, que es la combinación que genera los colores en las ranas y en las salamandras. Pero es que las salamandras, bueno, yo les decía a ustedes ayer, las salamandras colombianas son pardas, o sea, están cargadas de qué? Melanóforos, sí. Mientras que en Europa y en Estados Unidos sí encontramos amarillas, anaranjadas, aún hasta azules. Entonces juegan los iridóforos con los melanóforos, con los antóforos, es decir, en términos estrictos, amarillo, negro y reflejo de los cristales de guanina. ¿Sí? ¿Está bien? Esos no son colores estructurales, esos son colores verdaderos, pero no son verdaderos, vuelvo y repito, en el sentido de que todos los grupos poseen los melanóforos que dan el color. Sí existen otros que se llaman los rodóforos, ¿sí? Pero esos no los encontramos acá. ¿Está bien? ¿Está claro? Aquí pongo la explicación, mirando por ejemplo cómo vemos estas manchitas acá. ¿Sí? Como ustedes pueden darse cuenta, están cargadas de este color café, melanocitos, ¿sí? Y melanocitos, que son las células que cargan, cargadas, las células que cargan los melanocitos. Entonces, una cosa muy importante en la piel de los anfibios, además del color, son sus glándulas. Entonces, como yo les decía, esas glándulas bentonianas son mucho más comunes en el grupo de las salamandras que tenemos aquí en Colombia que en muchas otras ranas. Esto es lo que ustedes van a ver. Miren, esta es la de la salamandra, la glándula bentoniana. ¿Sí? En algunas ranas van a ver estas glándulas, en otras lo que van a ver es como una especie de halo diferente en los machos. ¿Sí? De halo diferente, pero no se ve una glándula en el sentido estricto, o mejor dicho, una glándula tan extrema como se ve acá. Este es un corte longitudinal de esta glándula, que se desarrolla fuertemente en los machos, como les decía, durante la época reproductiva. ¿Está bien? Esta es interesante porque muchas de estas fotos que aparecen aquí, casi todas estas especies son colombianas. O cuando es una publicación internacional que no es colombiana, muchas de estas especies, o por lo menos los géneros, los podemos encontrar en Colombia. Entonces aquí tenemos, vuelvo a los tipos de glándulas que poseen la piel de los anfibios. Entonces tenemos una glándula mucosa con un gran lumen. Un lumen es una luz, es decir, un espacio. ¿Sí? Eso es un lumen. ¿Sí? Una glándula serosa que produce bloque X y cera y que produce humedad. ¿Sí ven que tiene un canal? ¿Sí? Esta glándula mucosa también que produce, porque la glándula serosa lo que hace es mantener impermeable la piel. Porque la piel, los que tienen respiración cutánea no necesariamente es que tengan poros por toda la piel.
La piel también es impermeable porque o si no, ¿qué pasaría? Si no tuviera cierto grado de permeabilidad. ¿Y entonces qué pasaría? Bueno, en este caso no es tanto ese hecho. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos la piel impermeable? Con nuestra queratina. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? ¿Cómo? ¿Se entraría? ¿O perderíamos? O sea, ¿qué pasaría? Nos deshidrataríamos. Exacto. ¿Sí? Una rana, ustedes saben, uno puede encontrar las ranas por fuera del agua, ¿no? Las salamandras por fuera del agua. De hecho, las vamos a encontrar por fuera del agua. ¿Sí? ¿Y por qué no se deshidratan? O sea que tienen la piel, una parte de la piel impermeable, correcto, una parte de la piel impermeable. Lo que pasa es que ellos no pueden resistir mucho tiempo porque aunque es impermeable, corren el riesgo de secarse porque son muy delicadas, no tienen escamas y entonces si pierden agua fácilmente. ¿Sí? Pero igual hay muchas especies de rana que difícilmente van al agua, van muy poco al agua, porque el agua para la gran cantidad de especies de ranas que están allí es para reproducirse. Y bueno, y viven allí y todo eso, pero todas a lo mejor se llaman anfibios. Pero anfibios no puede ser la definición de anfibia no puede decir que viven en el agua o la tierra. ¿Quién también vive en el agua y la tierra? Algunos mamíferos marinos. ¿Qué reptiles? Tortugas, algunas tortugas, no todas. ¿Sí? ¿Qué otros? Los cocodrilos, pero uno les llama a algunas serpientes, pero ustedes les llaman a ellos anfibios. En el sentido taxonómico, ¿no? Entonces viene otro carácter, como les decía al principio, otro carácter que poseen algunos, pero aun cuando se llaman así no pertenecen a ese grupo. ¿Sí? Las tortugas, los cocodrilos, como ustedes bien lo dijeron, son anfibios, pero no son anfibia. ¿Sí me entienden? Son anfibios, pero no son anfibia. Es decir, que el taxón anfibio. Entonces, esta queratina generada por glándulas sebosas, estas glándulas mucosas que generan esa humedad, y en la otra que les mostré esa glándula de veneno, cuando son altamente venenosas, como esas serpientes de Chocó, o como puede ser que no es tan venenoso, como les decía decir con los sapos, son las principales glándulas que poseen en la piel. Son pieles con mucha glándula. Nosotros también poseemos esta piel glándula, pero no poseemos, por ejemplo, bueno, hay mucha gente venenosa, pero no tiene, ¿sí? Glándulas de veneno. ¿Sí? Entonces, como tipos de glándulas, alveolares o acinas mucosas y granulares o secosas. Es una clasificación. Pero ustedes lo de esto de las glándulas, yo no sé si en el curso, en la parte de biología general, ven algo de histología. Sí, es cierto. ¿Tiene algo de glándulas? No sé. Ya sea teórica o práctica. Entonces, tengan en cuenta esto, que es lo que van a ver en el laboratorio. Y posiblemente tengan algo de eso. Y aquí, ¿ven estos punticos? Estos hacen parte de esos canales nasolabiales que también lo van a ver en el laboratorio. Esperamos que haya algunos ejemplares con los que puedan ver eso. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Sí. En la piel, en todo el cuerpo, en toda la piel. En todo el cuerpo. Lo que pasa es que no en todas se encuentran en todas las glándulas, por ejemplo, venenosas. ¿Sí? En algunas se encuentran más concentradas en una parte que en otra. Puede haber más glándulas sedosas o glándulas mucosas en una parte que en otra. Puede haber más glándulas venenosas en una parte que en otra. ¿Está bien? ¿Sí? Pero es la piel. Esto es todo la piel. ¿Sí? ¿Cómo hace pues algunos sapos que viven en el desierto? Sí, hay sapos que viven en el desierto. Sí, sí, sí. Se entierran porque de todas maneras debajo de la tierra van a conservar esa humedad. Igual hay muchos reptiles del desierto y no por el hecho de poseer escamas no se deshidratan. Entre las escamas hay un espacio de piel que está libre de escamas. ¿Sí? Eso significa que se pueden deshidratar por allí. ¿Está bien? Así que tienen que buscar estrategias. ¿Sí? Entonces se dice que es una adaptación a medios extremos. No solamente eso, pensemos en las ranas que viven, en las ranas de zonas templadas durante el invierno. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo durante el invierno se entierran y cómo no se congela la sangre?
No sé si sea un fluido especial. Lo que sí es cierto es que tienen un anticongelante, ¿sí? Que todavía se estudia, pero no solo ellos, también se han encontrado por otros modelos, ¿sí? Pero es interesante, entonces hay muchas estrategias fisiológicas que implican algo especial. Y uno crea, como son húmedas, solo viven en zonas húmedas. Pues no. Aquellas que viven en zonas templadas tienen unas condiciones muy especiales porque estamos acostumbrados acá que todo el tiempo es casi que el mismo clima. Aun cuando llueva y haga temporada seca, bueno, ahora estamos en una condición muy especial, pero normalmente debería estar lloviendo, ¿sí? O por lo menos como comenzando a llover, porque ya entramos a marzo, ya casi entramos a marzo. Y abril debería ser de mucha lluvia, quién sabe si lo veremos. Así, noviembre no llovió, ¿cierto? Prácticamente. Y noviembre de mucha lluvia, eso debió haber alterado toda la condición fisiológica de estos animales. ¿Sí? Su ciclo reproductor tenía que ser entre octubre y noviembre, que llueve mucho para muchas ranas, para muchos anfibios. Entonces, fisiológicamente la Tierra. Mientras los de zonas templadas, pues no tienen ese problema, porque normalmente, aun cuando en Europa también ha habido problemas porque no ha nevado en muchas partes y la temperatura sigue siendo 15, 16 grados cuando debería estar a 0. Pero estos animales tienen una condición muy especial para resistir el invierno. Entonces, ¿qué hacen muchos animales cuando llega el invierno? Hibernan. Es que estivar es en la época seca. Por ejemplo, estos peces pulmonados se dice que estivan cuando se entierran y ya empiezan a respirar por pulmones y dejan un espacio para que les entre el aire. ¿Sí? ¿Y hay salamandras venenosas? Hay salamandras venenosas. Sí hay salamandras venenosas. No las de acá, pero sí hay algunas venenosas europeas, norteamericanas, que tienen el mismo veneno de este pez león, creo. ¿Sí? De estos peces venenosos, que son muy venenosos, tienen el mismo veneno. La tetradotoxina. ¿Sí? La tetradotoxina. Entonces, no existen solamente ranas venenosas. Esta es, como para contestar parte de su pregunta, fíjense que aquí han descubierto que tiene algunas glándulas a este nivel. Esta es una rana medianamente venenosa que se encuentra, por ejemplo, la encontramos en Tautamena, ¿sí? Se llama Leptodactylus lineatus, ¿sí? Pero se puede coger con la mano y no hay problema, pero es medianamente venenosa, pero no pasa nada, no es como como las dendrobátidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia que han encontrado estos autores. Este es un artículo del 2014. Aquí tenemos que en esta parte posee la célula, allá lo que dice, no sé si alcanzan a ver, yo les dejo esta diapositiva también porque es muy interesante. Tiene un ducto de salida, un núcleo, la epidermis, la dermis y la capa bioepitelial. Entonces, fíjense que aquí tienen, es diferente, epidermis, núcleo, este es el ducto de la glándula venenosa que está sobre todo, que está acá, pero tiene una característica diferente, como ustedes pueden ver si la encontramos acá. ¿Sí? Entonces, esta es de la rana venenosa, que ustedes ven cuando tiene ese tipo de células, y esta es la rana, características de la rana no venenosa. Aun cuando son parecidas, celularmente son diferentes, ¿no? en el corte. ¿Sí? Entonces, las diferencias aún pueden ser, o cuando son ranas parecidas, la una es venenosa y la otra es no venenosa, pero no necesariamente toda la piel es exactamente igual, debajo y encima. ¿Sí? Exactamente igual. ¿Está bien? Entonces, ya les había dicho, tiene relación con la piel, por ejemplo, la respiración brutal, con el control de temperatura, con el color. El color es una forma de controlar la temperatura o es producto de la temperatura. Podríamos decir ambas cosas. Pero una forma de controlar el calor, ¿sí? Y su temperatura es, que está asociado a la piel también, es por conducta, que es lo que veremos
tiene una cosa importante en la piel es la economía de agua, lo que les decía. Entonces no pierden agua o lo pierden o la ganan dependiendo de estas necesidades y eso está muy asociado a la piel. Estas son funciones relacionadas con la piel. Y también defensa contra depredadores y microorganismos. Se ha demostrado desde hace tiempo que la piel de los anfibios tiene una alta propiedad bactericida. ¿Sí? El veneno de muchos de estos anfibios que conocemos como muy venenosos, esas ranas del Pacífico colombiano, del Pacífico ecuatoriano y del Pacífico panameño, ¿sí? Y de Costa Rica, esos que se llaman de manera general dendrobátidos, adquieren su veneno de lo que comen. Y de lo que comen como hormigas, como escarabajos, como milípedos, ¿sí? O como ácaros. Entonces, ellos toman metabólicamente sustancias que vienen allí y eso se transforma en su veneno. ¿Está bien? Entonces, ese fue un descubrimiento de hace tiempo muy interesante de una rana en Costa Rica, cuando se dieron cuenta de que el veneno de esa rana dependía de lo que se alimentaba. ¿Sí? Tradicionalmente se alimenta de hormigas y la pusieron a alimentarse sin hormigas y no produjo ello. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, muy interesante. Ya eso fue hace tiempo. Entonces descubrieron una asociación entre la producción de veneno y de dónde tomaban el veneno. Y es de moléculas que se encuentran en estas hormigas, en estos escarabajos. Los milípedos, ustedes saben, son estos artrópodos como el milpies. ¿Verdad? Las propiedades características de las que ya les hablé. Y también producen proteínas y azúcares. ¿Está bien? En la piel. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, fíjense interesante. Hay diferencias, claro, entre la piel de una rana que puede ser muy venenosa con la piel de una rana que es relativamente poco venenosa o no venenosa. ¿Sí? No tan venenosa quiere decir que no tiene un poder de generar, de matar a una persona, como sí sucede con las ranas venenosas que encontramos en el Pacífico colombiano. Estas de colores amarillos, azules, rojos, estos dendrobátidos que no se pueden coger con la mano limpia, porque el veneno pasa a través de la piel, ¿sí? Y con una concentración muy baja puede matar a una persona. No solo se han dicho que son los animales más venenosos del mundo, pues no son los animales más venenosos. Hay animales tal vez más venenosos como la viuda negra, por ejemplo, ¿sí? O seguramente como algunos escorpiones, pero son muy venenosos. ¿Sí? Y ya se sabe que algunas de estas, no necesariamente esos dendrobátidos, porque si de otras que también sacan veneno, los indígenas y untan sus flechas con ese veneno. Hay fotos donde tienen la rana en la mano estirada y con el dardo o la flecha untándola para matar con eso monos y osos muy perezosos para comer. ¿Está bien? Aquí tenemos un ejemplo de unas glándulas de veneno en la superficie dorsal. ¿Sí? Fíjense que hay diferencias, ¿está bien? Como para reforzar lo ya dicho. Hay diferencias en las características de la piel, si es en la parte anterior, si es en la media o si es en la posterior. ¿Sí? ¿Está bien? Yo les dejo también esta diapositiva para que ustedes la vean. Por eso la pregunta suya fue muy importante en ese sentido, o por lo menos yo la interpreté así, como que la piel no es uniforme. Las características histológicas de la piel no son uniformes. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, para comenzar, ahorita viene el profesor Saúl que va a hablar del examen con ustedes. ¿Sí? Entonces, este es uno de los aspectos más interesantes asociados a la piel.
Y son los mecanismos fisiológicos para el control de la temperatura, de los que hemos estado hablando un poco. Solo para mostrarles, fíjense un animal afuera y un animal debajo de la piel. Fíjense la diferencia. Blanco y café. Entonces, arriba a la izquierda es un individuo coloreado. ¿Qué significa críticamente? No críticamente, no. Fue que lo escribí mal. Críticamente. ¿Qué quiere usted decir? Colores críticos. Por lo que ven ahí. ¿No? Que se camufla, o sea, y si se camufla, ¿qué sucede? ¿Qué significa camuflado? Pasar desapercibido. ¿Y por qué pasa desapercibido en este caso? ¿Por qué? No, pero ¿por qué pasa desapercibido? Pasa desapercibido para el depredador. No solo para los depredadores, sino para nosotros que lo miramos. ¿Por qué pasa desapercibido? ¿Señor? No, ¿por qué pasa ¿Por qué desapercibido? se mezcla con el medio ambiente donde está? ¿Cómo? Porque se mezcla ¿Se mezcla con quién? con el medio ambiente. donde Correcto. está, en el Porque lugar. se confunde con el medio donde vive. ¿Sí? ¿Cierto? Se confunde con el medio donde vive. Exacto. Eso es lo que se llama críptico. Entonces, lo críptico implica que hay una confusión. Sigue. Ya les informé de la buena noticia. Entonces, para terminar, aquí por ejemplo abajo a la izquierda, 18 grados, y a la derecha el mismo individuo a 28 grados. ¿Qué hizo el individuo cuando estaba a 28 grados? Debajo de la piedra se volvió blanco. Y cuando estaba a 18 grados, no, pues simplemente estaba afuera, resistió la temperatura. Entonces esa es una combinación entre conducta y transformación y cambio de color por las características de su piel. ¿Sí? No solamente cambió de color sin resguardarse, cambió de color, pero se metió bajo las piedras. Entre otras se vuelve blanco porque ya no hay incidencia de la luz. ¿Está bien? Bueno, entonces dejemos lo que sigue para terminar esto la próxima semana. ¿Está bien? Bueno. Entonces nos vemos el martes en el laboratorio. Ya no en el museo, sino en el